Uso del GPS. El Sistema de Posicionamiento Global Topográfico es un aparato electrónico que se utiliza para conocer las coordenadas geográficas de un objeto. Se utiliza exclusivamente en minas a cielo abierto. Este dispositivo es tan preciso que puede variar de unos cuantos milímetros hasta menos de medio metro. Actualmente, existen equipos que cuentan con cámara fotográfica, puerto USB, Bluetooth, tarjeta SD y pila recargable de gran duración que permiten obtener mayor información del terreno. Los componentes básicos del GPS son los siguientes. Antena. Se encarga de recibir la señal directa y enviarla al receptor, el cual transforma la información en lecturas llamadas coordenadas. Receptor. Ordenador que decodifica la señal recibida por la antena y registra las observaciones. Terminal. Es el elemento mediante el cual el usuario conoce el estado de la recepción, el proceso de cálculo y la edición de los datos del receptor. Las dos modalidades para utilizar el GPS son las siguientes. Coloca el tripié en un punto conocido lo más nivelado posible. Ajusta la altura de tal manera que facilite su manejo. Coloca la base nivelante y su adaptador. Nivela la base con los tornillos, girándolos encontradamente hacia la derecha o izquierda hasta que la burbuja del nivel circular quede al centro del círculo de referencia. Coloca cuidadosamente la antena en el orificio del adaptador. Conecta la antena con el GPS. Enciende el equipo y determina la ubicación. Coloca los demás receptores en los puntos que se quieren conocer y manténlos durante 1 minuto para registrar sus coordenadas. Coloca un receptor GPS estático en un punto de coordenadas conocidas. Coloca un receptor GPS móvil sobre el punto que deseas conocer. Mueve el bastón hasta que la burbuja del nivel quede al centro. Graba las coordenadas. Mueve el receptor al siguiente punto y repite los pasos anteriores hasta completar la medición. Por último, descarga las coordenadas que obtuviste a la computadora para que trace los puntos en el plano topográfico. La herramienta de GPS te puede ayudar a determinar la cantidad de material extraído, la topografía de la región donde se plantea realizar una obra, y las coordenadas como punto de referencia en minas de cielo abierto. Como pudiste observar, el procedimiento para usar el GPS topográfico es sencillo. Con la práctica, dominarás los procedimientos para utilizarlo. Uso de la estación total. La estación total es un aparato electrónico que mide distancias inclinadas, ángulos verticales y horizontales, con la capacidad de calcularlos internamente a través de coordenadas topográficas. La estación utiliza un rayo láser que apunta directo a las superficies sólidas y por medio de un equipo auxiliar llamado prisma circular, el rayo es reflejado al aparato. Para referir todos los puntos que la estación graba, se utiliza un sistema de coordenadas. Para trabajos de escasa envergadura, se utiliza un sistema de coordenadas planas que no considera la curvatura de la Tierra, mientras que para trabajos de dimensiones kilométricas es necesario trabajar con otros sistemas de coordenadas como el NAD27. La estación total cuenta con una precisión milimétrica una vez que se ha colocado en 2 puntos conocidos. Los equipos actuales poseen un puerto USB, micro SD, SD, Bluetooth, una libreta electrónica y cámara fotográfica. Además, poseen tarjetas magnéticas que almacenan datos, los cuales pueden ser cargados en una computadora. El equipo auxiliar de la estación se compone de prisma circular. Está conformado por espejos triangulares con vértices colindantes cubiertos por una protección de plástico para montarlo en un bastón nivelante. Esta herramienta se encuentra fija y permite la obtención de información en espacios libres. Prisma de 360
grados. Se emplea para simplificar los trabajos y evitar cambiar de posición la estación total en repetidas ocasiones. Bastón nivelante. Es un equipo hecho de aluminio que se extiende hasta 2.70 metros y en el cual se monta el prisma circular. Contiene un nivelador de burbuja que ayuda a mantenerlo vertical. Bípode. Es un equipo tubular de aluminio con forma circular y dos patas que se fija al bastón nivelante para formar un trípode. También cuenta con un nivelador de burbuja para verificar su colocación. Trípode. Puede ser de madera, aluminio o plástico. Su función principal es sostener la estación total. Al usarlo, ajusta las patas hasta que la estación quede a la altura que necesites. Para usar la estación total, acomoda el trípode y deja el plato lo más horizontal posible. Coloca la estación sobre el plato, sujétala a este y nivélala ajustando los 3 tornillos hasta que la gota del nivel de burbuja quede al centro. Si el equipo cuenta con plomada láser, enciende el equipo y espera que automáticamente se nivele. Coloca el instrumento sobre el primer vértice. Para verificar que se ensambló correctamente, enciende la plomada láser. Concluida la nivelación, establece las coordenadas de arranque, en este caso de manera arbitraria. Ubica 2 vértices con coordenadas establecidas que ya conozcas. Si no conoces alguna, las puedes obtener mediante 2 métodos. El primero es mediante un instrumento de posicionamiento global, con el cual se pueden obtener las coordenadas de 2 puntos para poder referenciar todo el levantamiento topográfico. La otra manera consiste en asignar valores al azar en el vértice de arranque y medir la distancia entre el primer y segundo vértice o algún punto fijo. De esta manera, a la distancia que exista se le aumentará el valor de las coordenadas en Y. Por ejemplo, si las coordenadas iniciales son x igual a 4000, y igual a 4000 y la distancia entre vértices es 115.25 metros, las coordenadas del siguiente vértice serán x igual a 4000, y igual a 4115.25. Teniendo los valores de estas dos coordenadas, ingrésalas a la libreta electrónica. Durante la ejecución y transcurso de este programa, se pedirá asignar un nombre al archivo, así como el medio donde se almacenará la información. El siguiente paso es nombrar las coordenadas de los puntos que necesitas obtener. Para ello, ingresa a Medición de coordenadas y captura en qué vértice se encuentra la estación. Después, ingresa el punto en el que se basará para referenciarse. Al igual que con el punto de inicio, la estación mostrará las coordenadas que le fueron asignadas. Una vez hecho esto, apunta hacia el prisma previamente nivelado, colocando en el vértice de referencia para establecer la línea base. Ya establecida la línea base, la estación mostrará en la pantalla de manera automática qué punto es el que medirá, para lo cual habrá que asignarle una nomenclatura. Ahora, apunta hacia el prisma que se encuentra sobre el punto a medir, el cual puede ser un vértice. Presiona la tecla para calcular las coordenadas y regístralas en la libreta. Estos pasos se repetirán tantas veces sean necesarias hasta terminar de tomar todos y cada uno de los vértices establecidos. Guarda los datos obtenidos en el dispositivo de almacenamiento de datos que estés utilizando. Cuando termines de utilizar la estación, desmóntala y guárdala en su estuche para que no sufra algún daño o descalibramiento. Uno de los principales usos de la estación total es orientar los puntos de control. Un punto de control es una referencia cuyas coordenadas fueron obtenidas por métodos geodésicos o topográficos que sirve para darle continuidad al levantamiento topográfico y reducir el error. Si te encuentras en el interior de una mina, marca el techo o cielo y a los costados del túnel. Para orientar los puntos de intersección entre el cielo y las tablas, se necesitan 2 puntos conocidos y definir la distancia a la que se desean colocar de acuerdo al diseño. En uno de los puntos conocidos y con ayuda de un elevador personal, coloca el hilo de la plomada en el clavo que está en el cielo. Después haz lo siguiente. Acomoda el trípode y deja el plato lo más horizontal posible. En el centro del orificio en medio del plato, haz coincidir la punta de la plomada. Después coloca la estación, sujétala al plato y nivélala ajustando los 3 tornillos hasta que la gota del nivel de burbuja quede al centro. Si el equipo trae la función de autonivelación,
actívala para evitar el ajuste de tornillos. Si al nivelar la estación la punta de la plomada no coincide con el centro de esta, ajusta el equipo y vuélvelo a nivelar hasta que la punta coincida con el centro. Para verificar que la estación está posicionada en el punto conocido, se comparan las coordenadas grabadas con las indicadas en la pantalla. En el otro punto conocido llamado inmediato anterior, se repite el paso de suspender la plomada del clavo, pero ahora se hace coincidir la punta con la mira o eje vertical del prisma. Con la estación total, se apunta la mira o eje vertical del prisma y se corrobora que las coordenadas coincidan con las grabadas en el aparato. Las coordenadas y elevación del punto de control serán con respecto a la línea que forman estos dos puntos. En la distancia deseada, utiliza un elevador personal y un taladro para colocar un clavo para herrar de donde cuelga el hilo de la plomada y déjala suspender. A la altura de la punta de la plomada, coloca el prisma y el bastón en posición vertical. Vigile en todo momento que los niveles de la burbuja se encuentren siempre en el centro para que el operador de la estación total ubique el prisma y obtenga las coordenadas y elevaciones del nuevo punto. Finalmente, guarda la información en el equipo. Este punto recién marcado es ahora otro punto conocido. Antes de realizar cualquier trabajo, analice el tipo de levantamiento, las condiciones del terreno, la prioridad y el objetivo del mismo para definir el tipo de equipo y herramienta a usar. Además, recuerda que todo el personal debe portar su equipo de protección personal.